Hola, bienvenidos al curso de Morfología 2 de la Cátedra Lombardi de la FADU-UBA. Vamos a empezar con esta clase teórica para encuadrar los objetivos del curso y desarrollar los contenidos de la primera unidad temática, que va a enfocar sobre los problemas de notación, es decir, los problemas de representación organizados a partir de los sistemas de proyecciones y empleando fundamentalmente traducciones geométricas, pero ahora en el desplazamiento que supone pasar del objeto de estudio de la arquitectura a la forma urbana, y al hacerlo, al introducirnos un poco en estas nuevas atenciones sobre el problema de la representación de la forma urbana, su registro, su interpretación y su proyecto, introducirnos a un caso de estudio en particular que va a ser la ciudad de Buenos Aires y en particular algunas áreas de la ciudad de Buenos Aires, que será de alguna manera el objeto sobre el que vamos a trabajar durante el curso y que va a operar a modo de caso testigo del comportamiento de las metrópolis contemporáneas. Podríamos pensar que la principal característica del curso de Morfología 2 es abordar la diferencia cualitativa entre la forma urbana y la forma arquitectónica. Eso nos propone el programa general de la FAU y eso es lo que nos va a interesar hacer. Podríamos pensar que la diferencia más importante entre la forma urbana y la forma arquitectónica radica en una diferencia de escala. El objeto es más grande. Sin embargo, eso sería muy esquemático. Sabemos que hay problemas de forma arquitectónica que operan en escalas muy extensas y hay problemas de forma urbana que operan en escalas muy acotadas o pequeñas. En realidad, la principal diferencia entre la forma urbana y la arquitectónica es el estatuto del objeto, es qué clase de cosa es la que analizamos. La forma urbana emerge de una cantidad de acciones colectivas a lo largo del tiempo, no está sujeta a la lógica del proyecto de autor acotado en tiempo y forma. Por lo tanto, supone permanentemente algún nivel de controversia, de diversidad, de divergencia en sus lógicas organizativas, que a la vez suponen hacer emerger la forma de cada ciudad como el emergente de una serie de debates públicos respecto de su transformación, ¿no? de cómo ha llegado a ser como es y cómo se reflexiona respecto de cómo debe ser. En este sentido, podríamos pensar que cada ciudad tiene efectivamente una forma y esa forma emerge como una identidad. ¿Cuál sería la identidad de la forma de Buenos Aires? Podríamos pensar que está fundada en una serie de características regulares, generales, la distribución razonablemente homogénea de su trama, determinados modos de habitar definidos por una serie de tipologías encuadradas en marcos normativos, etc. En ese contexto podríamos pensar que se trata de una ciudad regular, con ciertas características comunes, etc. También podríamos pensar que ese comportamiento es un comportamiento llamativamente heterogéneo porque los marcos normativos e incluso las características particulares de las construcciones en términos de las edificaciones ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y se han superpuesto de modo tal que la ciudad tiene un nivel altísimo de variación y de diferencia. En definitiva, cualquier esquema de comprensión de la forma urbana que la reduzca a una forma simple y regular o a una forma fragmentaria y caótica va a resultar razonablemente insuficiente. Lo que nos interesa es sobre todo desarrollar en este curso los instrumentos reflexivos y prácticos para interpretar el comportamiento de la forma fundamentalmente desde el punto de vista de su continuidad y discontinuidad y de las lógicas de semejanza y diferencia como problema a investigar. En este sentido podemos tener plena conciencia de que Buenos Aires no solo supone una serie de debates, controversias, diferencias e identidades en el comportamiento de las tipologías edilicias, sino que su forma hace converger distintos modos de producción de la ciudad, que por ejemplo podemos ver muy esquemáticamente en el primer plano en el que percibimos a la Villa 31
y en el segundo plano en el que percibimos la ciudad regular de la City en las áreas céntricas de Buenos Aires. Esas dos cualidades de producción de los tejidos de vivienda particularmente a la vez contrastan con muchos de los casos que hemos estudiado en Morfología 1 producidos por organismos públicos bajo la forma de oficinas técnicas o concursos de anteproyectos. Es decir, hay muchas maneras de producir la ciudad y esos modos de producción que responden a modos de habitar y a dinámicas sociopolíticas suponen rangos de diferencia que producen un objeto complejo. Esa complejidad excede al problema de la edilicia, involucra también otros tipos de materiales que caracterizan sustancialmente a la forma urbana, que son, por ejemplo, el proyecto de las infraestructuras, no solo las calles, las avenidas, sino también las autopistas, las vías de tren, las estaciones, los subtes, pero incluso las infraestructuras que operan a modo de redes de servicio y que muchas veces se presentan veladas u ocultas, y fundamentalmente la relación que se establece entre espacio público, estas infraestructuras, la edilicia y lo que podríamos llamar en términos generales la naturaleza, manifestada por momentos como la presencia administrada, protegida y conceptualizada de la relación entre la ciudad y el río, la ciudad y el riachuelo, pero también la presencia de la reserva ecológica y las manifestaciones de las áreas verdes en forma de parques, de paseos, de plazas e incluso de arbolado público. Es decir, hay distintos materiales que a la vez aparecen proyectados con técnicas específicas, las autopistas por la ingeniería vial, los parques por los paisajistas y no solamente la arquitectura, las edificaciones por los arquitectos. De la convergencia de todos estos campos de producción emergen las singularidades de la forma urbana. Y por lo tanto será fundamental entender cómo se cifra genéricamente, en términos estratégicos en la organización de la ciudad, y localmente como emergencia de identidades particulares, la relación entre estos materiales y las organizaciones emergentes. De qué manera se establecen todas estas convivencias complejas y al mismo tiempo cómo estas complejidades finalmente lo que hacen es producir un modo de transformación del espacio que se adapta con mucha dificultad a las necesidades de la población, a la dificultad de producir acuerdos, a las tensiones políticas respecto de cómo dirimir los intereses y las dinámicas de transformación, etc. Para hacerlo vamos a trabajar sobre un programa que se ordena de un modo bastante simple, que establece fundamentalmente dos grandes grupos de atenciones. Una primera atención dirigida a estudiar la manera en la cual algunos proyectos establecen la relación entre arquitectura, infraestructura, parques y forma urbana. Esa primera instancia que trata de entender sobre todo cuál es la especificidad organizativa de estos objetos y qué tipo de capacidad tienen de producir transformaciones en la ciudad, se va a estudiar con dos etapas referidas cada una de ellas a un modo de analizar y transcribir a determinados documentos de estudio e interpretación de la forma esos comportamientos. Por un lado, una primera unidad referida a la notación, en la que vamos a tratar de interpretar los proyectos en términos de sus lógicas organizativas bajo la forma de los documentos gráficos de los sistemas de proyecciones, y una segunda unidad en la que vamos a introducir el uso de la imagen como modo de complementar las observaciones objetivadas, genéricas de las técnicas cartográficas con las atenciones que emergen de observar la ciudad fundamentalmente desde el punto de vista de su comportamiento paisajístico. En la segunda parte del curso vamos a modificar ligeramente el objeto de estudio y vamos a dejar de observar lo específico de cada proyecto
y a tratar de observar fundamentalmente lo que los pone en relación, es decir, cómo se establece la continuidad y discontinuidad de la forma urbana como área de estudio, como campo que necesita que interpretemos sus relaciones, sobre todo las relaciones entre parte y conjunto, a partir de algunos modelos conceptuales que vamos a apoyar en algunos estudios bibliográficos y que volverán a volcarse alrededor de las prácticas de la notación y del trabajo sobre las imágenes para producir una interpretación sintética de su comportamiento. Entonces tendremos unos primeros trabajos prácticos donde un equipo de 2 estudiantes trabajará cada uno de los estudiantes con un proyecto tratando de entender en qué consisten sus lógicas organizativas, cuáles son sus elementos principales, cómo entender sus relaciones y a la vez cómo establecer una notación que dialogue con la del compañero de equipo para distinguir semejanzas y diferencias entre los objetos de estudio. Eso nos permitirá avanzar en convertir a las técnicas de notación en herramientas descriptivas, comparativas y analíticas. En la segunda etapa vamos a asociar los 2 proyectos con un recorrido, con una experiencia de registro del área a través de imágenes, con un trabajo de compilación, organización y tematización de las imágenes que vayamos produciendo. Esto empezará a producir un sentido de interpretación del área de estudio, del espacio que vincula a los proyectos con los que hemos empezado a trabajar y a producir primeras relaciones de colecciones de imágenes para entender continuidad y discontinuidad de los comportamientos de la forma urbana. Esa atención que va a estar cifrada fundamentalmente en ese caso en el espacio público nos va a permitir volver a las cuestiones cartográficas y tratar de producir ahora una cartografía sintética que ponga en relación los elementos que hemos empezado a estudiar y que desarrolle ahora la capacidad de investigar de qué manera se establecen vínculos, continuidades, discontinuidades entre todas estas partes y cómo emergen ciertas características relevantes que cada equipo empezará a establecer de manera específica y singular para sus casos de estudio, y que harán que progresivamente el uso de los sistemas de proyección se vuelva más y más particular, cada vez más caracterizado por los temas y los modos de representar que cada equipo desarrolle, de manera de habilitar realmente el uso de los sistemas de representación como herramientas de investigación. Para terminar, asociando fundamentalmente la imagen a la imaginabilidad, ¿no? A los imaginarios, como volver sobre la idea del paisaje urbano, como la forma que es capaz de sintetizar la convivencia, la coexistencia y la organización de muy diversos materiales y a la vez ponerlos en relación con modos de habitar, con modos de poner en valor las dinámicas de transformación de la ciudad. Y en cierto punto también entender cómo producir este puente entre el relevamiento y el proyecto, entre el registro y la imaginación, ¿no? Vamos a empezar por la primera unidad. La atención sobre la notación supone fundamentalmente, entonces, recuperar buena parte de las prácticas que hemos definido en cursos anteriores y cómo pensar en los sistemas de representación como modos de traducir a documentos de trabajo comportamientos de fenómenos complejos, ¿no? Si hasta ahora hemos investigado sobre todo cómo traducir a las arquitecturas, a sistemas gráficos que nos permiten entender sus lógicas organizativas, su forma, y no solo interpretarla, sino proyectarla, cómo ahora se amplía este campo de atenciones cuando abordamos el problema de la forma urbana. Esto supone además ampliar nuestras herramientas de las que ya conocemos, las que fundamentalmente trabajan los sistemas de proyecciones bajo el dominio de la descripción del espacio, de la sección plana, de la planta, del corte, a una serie de instrumentos análogos que se han vuelto progresivamente afines y fundamentales para la representación de la forma urbana,
pero que provienen de otros campos disciplinares, como es el mapa y toda su tradición de origen geográfico, y el diagrama, que proviene de alguna manera de los modelos abstractos para representar funciones o relaciones en el campo de la matemática y la geometría, pero que ha evolucionado a, sobre todo, su implementación en determinadas ingenierías para dar cuenta de sistemas de organización de flujos y continuidades y discontinuidades de las redes. Para esto será fundamental volver a tematizar la idea de geometría. Tengamos presente que geometría, etimológicamente, desde el griego antiguo, lo que cifra en su nombre es la relación entre tierra y medición, ¿no? La geometría es el campo de conocimiento que se construye en la cultura occidental, incluso desde el antiguo Egipto, como el modo de traducir el comportamiento de la Tierra a un sistema de medidas que cifren en una serie de notas, en una serie de abstracciones, ¿no? La descripción de ese comportamiento. El desarrollo de la geometría tiene que ver con cómo encontrar recursos, la traza del ángulo recto, la relación entre lados y medidas, que termina de descifrar el triángulo pitagórico y por lo tanto que permite trazar sobre el suelo estructuras de referencia que no solo permitían en el antiguo Egipto medir cuánto podía crecer el Nilo, cómo administrar los cultivos, sino también construir las pirámides. Es decir, la geometría pasa de ser el instrumento que permite relevar al instrumento que permite proyectar. Y en este sentido me interesa que hay un campo de conocimiento emergente de esta idea de geometría, de la herramienta para medir la Tierra, ¿no?, que se despliega muy especialmente, sobre todo en la geografía asociada a la navegación en la Europa del siglo XVI, de fines del siglo XV, en la Europa que se lanza a los océanos a especular sobre la conquista del globo, ¿no? Y cómo eso va acompañado necesariamente de un ejercicio cartográfico, de un modo de trazar la relación entre la navegabilidad y la presencia de los continentes, ¿no? Para el mapa de Diego Rivero, el que es conocido como el primer mapa científico del mundo, se hace este intento de volcar lo que se sabe de la esfera terrestre. Es el documento que sintetiza las experiencias de la circunvalación de la Tierra en el viaje de Magallanes y Elcano, ¿no? A partir de esa experiencia se produce este mapa que anota toda una serie de trazos geométricos que son paralelos, meridianos y rumbos, todas las diagonales asociadas a las geometrías que emergen de la brújula, ¿no? Uno sabe que si sale navegando de determinado lugar y toma un rumbo puede llegar a otro lugar, ¿no? Eso convierte de repente al océano a una superficie, un espacio completamente indeterminado en el que era muy frecuente perder el rumbo, ¿no? Bueno, eso aparece en esta asociación entre cartografía e instrumentos de navegación como un territorio conocible, predecible, sobre el que se trazan el relevamiento de los continentes con otro tipo de línea, mientras hay una geometría que opera a modo de andamio, de estructura abstracta, y otra geometría que emerge como configuración de la Tierra y que describe a esta línea, además, como una cadena de accidentes, como una serie de eventos identificables que son efectivamente singularidades en el comportamiento de las costas. Hacia 1569, Mercator produce por primera vez una proyección sistemática y organizada, geométrica y matemáticamente, de la esfera terrestre en un plano. Esa proyección, que todavía se emplea en la actualidad, la proyección de Mercator, cómo proyectar una esfera en una superficie y por lo tanto producir un mapa que traduzca a dimensiones mensurables toda la superficie del globo,
eh, produce toda una serie de distorsiones. Es sabido que los polos son un punto y en cambio en el plano aparecen como rectas y por lo tanto las superficies próximas a los polos aparecen enormemente distorsionadas, pero por otro lado sabemos que hay un objeto en el ángulo inferior derecho del plano que introduce toda una serie de instrucciones geométricas para entender cómo traducir lo que medimos a las verdaderas dimensiones. Pero sobre todo lo que introduce Mercator es esta idea de producir una descripción completa y sistemática de todo el mundo. Ya no sucede lo que sucedía en el plano de Diego Rivero, que la costa del Pacífico no aparece dibujada. Aparece sí una diferencia cualitativa, hay cosas de las que se sabe mucho y aparecen muy anotadas y descritas con mucha precisión, y cosas de las que se sabe poco y aparecen muy poco anotadas y descritas con cierta vaguedad. Este procedimiento cartográfico de cómo distinguir en la técnica de representación lo preciso de lo vago será central y es de alguna manera uno de los instrumentos más interesantes que nos ha legado la práctica de la cartografía. No confundir lo conocido con lo desconocido. En el trabajo de Mercator lo que se vuelve muy interesante es que ya esta extensión del mecanismo científico del control del territorio nos muestra una grilla de paralelos y meridianos sobre la que opera toda la notación geográfica y todos los sistemas de rumbos asociados a ella que de alguna manera, ¿no? Permiten reducir al mínimo ya los componentes mitológicos y especulativos sobre monstruos marinos, tierras desconocidas, etc. Y empiezan a presentar al mundo como un espacio descifrado, ¿no? Como un espacio que ya puede traducirse a un sistema de navegación seguro y a precisar de alguna manera la forma de los destinos a los que vamos llegando. En el siglo XVI se produce un movimiento especialmente interesante, que es de qué manera la cartografía y el rol de la geometría, concebido fundamentalmente como un sistema de trazos auxiliares para producir una descripción de la Tierra, pasa a convertirse en una política administrativa de la Tierra y a organizar el territorio. En la conquista de América en particular, se establece el Tratado de Tordesillas, que indica que hay un meridiano, que indica que de un lado se va a producir la colonización portuguesa y del otro la española. Y por ejemplo, en todas las capitulaciones que definen las autoridades de los adelantados para la conquista de Sudamérica, aparecen paralelos como límites de esas administraciones. De modo tal que empieza a haber hipótesis de organización del territorio definidas por geometrías trazadas a gran distancia del territorio y que no guardan en principio relación alguna con lo que podríamos entender es la forma física del continente, ¿no? Este fenómeno de la función de la geometría como cambiando de sentido, ¿no? De sentido, si pensamos al proceso de representación como un vector, ¿no? Que trae información del territorio a los documentos de trabajo en el relevamiento, ahora ese documento, que podríamos llamar mapa, que trazaba, ¿no? El comportamiento de los territorios a través de la geometría para describirlos, ahora se invierte y produce otro tipo de documento, el que opera en el sentido contrario, al que podemos llamar plano, que es el que dice que habrá una geometría que organizará el territorio como proyecto. No opera como un relevamiento, sino como un replanteo, como un modo de imponer una forma sobre el territorio. Las leyes de Indias describen, ¿no?, cómo de un modo completamente genérico se van a trazar las geometrías de las ciudades, con calles de cierto ancho, parcelas de determinadas dimensiones, orientaciones de las grillas, etc. Y esto se vuelca en los planos fundacionales de la mayoría de las ciudades, de las ciudades antiguas de Sudamérica, ¿no?, y de América en general, sometidas a la avanzada de la conquista española, pero no exclusivamente, porque podríamos ver cómo en la dinámica de desarrollo de las ciudades de América del Norte, particularmente de los Estados Unidos,
esta imposición de la geometría sobre el territorio es incluso aún más radical, ¿no? En todo caso, podemos ver cómo Caracas, Guatemala, Panamá, Mendoza, Montevideo, Lima, Santiago de Chile aparecen trazadas por estos planos que se ponen sobre la geografía y que operan realmente como organizaciones abstractas puestas sobre el territorio, incluso en el caso de Mendoza, por ejemplo, sin ni siquiera dar cuenta de cómo es ese territorio. Y lo mismo nos pasa con Buenos Aires, ¿no? El plano de Garay fundamentalmente opera como un tipo de documento completamente distinto del mapa, ¿no? Como un documento que ordena la propiedad del suelo, establece lo que será propiedad privada y a quién le compete, cuánta superficie, y lo que será espacio público, es decir, lo que serán calles y plaza, ¿no? Pero sabemos que hay un precedente. El precedente es que Buenos Aires fue fundada previamente por Pedro de Mendoza y de esa fundación de Pedro de Mendoza apenas nos quedan algunos relatos y un par de imágenes que ilustran el relato, en particular de Ulrico Schmidl, que es el más completo respecto del comportamiento de la ciudad de la primera fundación de Buenos Aires. En esas ilustraciones vemos con inquietud una imagen de una ciudad en la que hay un grupo de personas que está cortando en pedazos a otras personas que aparecen colgadas y las están cortando en pedazos para comérselas, de la misma manera que están hachando en pedazos a un caballo muerto también para comérselo. ¿Cómo llegamos a semejante desastre? La imagen no parece explicar en qué consiste esta tragedia. Pero esa imagen está acompañada de otra, en la que hay algunos indicios más claros, ¿no? Que es que esa catástrofe, esa crisis de sostenibilidad de la ciudad, tiene que ver con que esa ciudad se impuso sobre un territorio sin tener conciencia de las condiciones de ese territorio. Por eso la ciudad padece el hambre, padece el asedio y queda completamente arrasada, ¿no? Porque ya existían otros habitantes con los que era imprescindible establecer algún tipo de alianza para poder convivir, cosa que no sucedió, o existían ciertos recursos que era imprescindible interpretar para poder llevar adelante una urbanización estable, ¿no? El emergente de estas imágenes y de esta pequeña historia debiera ser una enseñanza para nosotros, que es cualquier trabajo sobre la forma urbana debiera estar permanentemente atento a la necesidad de establecer esta alianza estratégica entre el mapa como documento de relevamiento, como construcción de un conocimiento sobre las condiciones preexistentes del territorio, y el proyecto como transformación, y el plano como proyección de la voluntad de cambio, pero necesariamente fundado en un conocimiento de las circunstancias. No haberlo hecho en aquella primera fundación de Buenos Aires implica que en el presente, aún con el enorme desarrollo de la arqueología y la enorme disponibilidad técnica, sea imposible encontrar un miserable cacharro que nos permita saber dónde fue que Pedro de Mendoza construyó esta ciudad de la que no ha quedado nada. Juan de Garay volvió a implementar esa técnica, pero seguramente había una serie de aprendizajes que ya habían sucedido respecto de cómo sostener la convivencia con los cohabitantes en el territorio, en todo caso, cómo tener mayor capacidad de imponer la fuerza, cómo entender las restricciones del enclave, los problemas climáticos, los suministros, y empezar progresivamente a darle mayor consistencia a este proceso de urbanización. No casualmente el plano de Ozores, ya en época de la colonia más desarrollada, en época del virreinato, lo que nos muestra es que esa grilla geométrica abstracta, ese plano, empieza a producir un documento híbrido que produce toda una serie de descripciones del comportamiento de la costa, los bañados del riachuelo, el tipo de comportamiento de la ribera del Río de la Plata, pero además la descripción de eso introduce cambios en el modo de pensar la geometría del parcelamiento y de la organización urbana, sobre todo la relación entre el casco histórico y las situaciones suburbanas, ¿no? Las parcelas que dan frente a los ríos empiezan a orientarse fundamentalmente
como frentes costeros y producen cambios o complejidades en la geometría de la ciudad. De la misma manera que el crecimiento de la grilla hacia las áreas rurales, bajo la forma de quintas y chacras, empieza a producir cambios de escala para favorecer el tipo de explotación agrícola en la escala necesaria y no mantenerla regulada por la misma parcela de las construcciones domésticas urbanas. Me interesa especialmente que observemos el segundo plano de Bermúdez, donde se superponen al menos tres técnicas de notación conocidas. Por un lado, podemos observar el plano con la grilla de la ciudad. Por otro lado, podemos entender que hay un mapa que trata de dar cuenta del comportamiento de la geografía, el río que tiene un calado más profundo hasta donde llegan los barcos y un calado menor donde se vuelve chato el fondo y solo se puede llegar navegando con botas de remos. Un territorio que tiene un desnivel geográfico, una barranca entre la situación llana de la pampa y los bajos ribereños, por donde corren algunos cursos de agua y donde se instalan algunas barracas. Pero por otro lado, a ese plano y a ese mapa se le superpone ahora otra técnica de representación, la planta, que representa al fuerte, que está dibujado en otra escala gráfica, está dibujado más grande, esta es la escala gráfica de todo lo demás, esta es la del fuerte, y que opera como la sección plana horizontal que describe las construcciones y los espacios libres del fuerte. Hay también vistas rebatidas de algunos edificios públicos significativos. El plano entiende que hay distintos materiales que representar y a cada uno le compete una técnica de notación diferente y cifra en un único dibujo todas esas técnicas de modo singular. La manera en la que se combinan esas técnicas y se asocian da cuenta de justamente la forma de la ciudad de Buenos Aires para el modelo virreinal, es decir, la idea de una ciudad caracterizada fundamentalmente por la presencia de determinadas instituciones, la iglesia, y una institución dominante, el fuerte, el control militar desde la metrópolis española, que concibe la ciudad fundamentalmente como un puerto en el que administrar su presencia en el continente. Hacia 1853, si vemos el plano de Surdó, el plano topográfico de los alrededores de Buenos Aires, lo que aparece es cómo ahora cifrar toda esta información con una única técnica de notación sistemática, integrada y comparativa que emerge justamente del conocimiento de la topografía. Surdó es un profesional formado en las escuelas politécnicas francesas, con nuestros amigos Gaspar Monge, por ejemplo, o Jean-Nicolas Durand, ¿no? Estas técnicas de generalización del conocimiento, de homogeneización, en todo caso de generalización del conocimiento científico y traducción a protocolos de representación específicos, hace emerger ahora este nuevo saber, la topografía, ¿no? Convertido de alguna manera en una ingeniería, y Surdó produce el primer plano topográfico de Buenos Aires. En ese plano podremos reconocer cómo ahora es posible describir la transición entre el casco urbano consolidado, representado como manzanas llenas, las áreas periféricas de la ciudad, representadas como construcciones sueltas en espacios libres, ¿no? El pasaje entre la grilla de calles regulares y caminos que empiezan a ordenar la relación entre ciudad y campo, sobre todo, por ejemplo, estos caminos claves por los que van y vienen las mercancías y los suministros de la ciudad, al punto que por estas avenidas, la actual avenida Caseros, la actual avenida Amancio Alcorta, se produce una convergencia en un punto que es el matadero, es decir, el punto en el cual llegan las reses caminando y no se van como tales, sino que se convierten en un producto comestible que se distribuye en los mercados, como el Hueco de los Sauces, ¿no? O los mercados en la actual posición de la Plaza Dorrego, y que de alguna manera se integran como transición entre ciudad y campo. De la misma manera que estos caminos ordenan esa relación, esa transición regular entre las áreas urbanas y las rurales, en
empezamos a reconocer que en esta frontera, ¿no?, empiezan a localizarse determinados programas como la convalescencia en la situación en la que podemos reconocer la barranca de la situación consolidada de la ciudad y los bajos del riachuelo. La convalescencia, el matadero, los mercados empiezan a explicar el comportamiento de estas situaciones de borde y ciertas dinámicas que podemos empezar a entender como de inclusión-exclusión en la organización urbana. Hay programas que no pueden quedar adentro del tejido porque son mayores, porque son contaminantes, porque no se puede andar con las vacas por el medio de las calles urbanas, o porque los enfermos, sobre todo aquellos que están sometidos a cuarentenas por enfermedades contagiosas, se alejan de las áreas céntricas de la ciudad y se concentran en un espacio reservado, la convalescencia, que opera un poco a modo de lugar otro, de lugar de separado, excluido y diferenciado de la ciudad, justamente para empezar a dar cuenta de esta complejización del programa urbano, ¿no? La aparición de instituciones que tienen un tipo de organización espacial y un tipo de posición relativa en la ciudad que empieza a producir influencia en la propia organización de la ciudad. A este tipo de dinámicas se suman rápidamente otras. Para la segunda parte del siglo XIX aparecen determinadas notaciones en los planos, por ejemplo en el plano de Aimé, en el que vemos la traza de ciertos elementos que ya no son calles, sino que son vías de ferrocarril con sus estaciones y que empiezan a establecer relaciones muy concretas entre las áreas productivas vinculadas a los puertos del riachuelo, ¿no?, en los bajos, y la ciudad en los altos, ¿no? Vemos las estaciones como cabeceras, como modos de vincular estos puertos con las proximidades de la aduana y de los nuevos muelles sobre el frente y con los sistemas que a la vez empiezan a atraer las trazas del ferrocarril desde la ribera norte. Ahora la notación empieza a introducir un tipo de dibujo que ya no es un dibujo del lleno y el vacío, de la edificación como lleno y la calle como vacío, sino que en la huella del plano, las vías férreas aparecen representadas como líneas intensas, no porque tengan una gran presencia espacial, de hecho la tienen porque son viaductos elevados para resolver el problema de las barrancas, son verdaderas obras de ingeniería para el momento, pero si fueran, cuando transitan sobre superficie, se dibujan igual, es decir, no es un documento que represente de esas infraestructuras su comportamiento material y espacial, sino más bien la traza de los flujos, de dónde a dónde va esa línea, dónde hay una estación, dónde hay un recorrido libre. Es importante entender que este modo de describir el comportamiento de las infraestructuras se despliega muy especialmente en este umbral entre el siglo XVIII y el XIX y se sintetiza muy especialmente en un documento que se vuelve paradigmático, que es el trabajo de Harry Beck para los subtes de Londres. Londres tenía una red de subtes muy compleja, usaba normalmente estos mapas que permitían que los viajeros compraban en kioscos y que permitían orientarlos en sus viajes, pero estos mapas, a medida que la red de subte de Londres se fue volviendo más compleja, se volvían muy difíciles de interpretar para quienes viajaban. Y entonces la autoridad de los subtes de Londres encarga un nuevo trabajo a Harry Beck. Harry Beck no era cartógrafo, no era geógrafo, no era urbanista, era alguien que diseñaba circuitos eléctricos. Sin embargo, Beck tiene justamente por ese conocimiento del diagrama la capacidad de producir otro tipo de documento, lo que en el mapa que se vende en los kioscos se llama un nuevo diseño para un viejo mapa. Y lo que produce Beck es un diagrama. No produce un mapa en el sentido de una cartografía que dé cuenta de, por ejemplo, cuál es la forma geométrica del trazado del túnel, porque en principio no a muchos les interesa saber si el subte cuando se mueve entre dos estaciones hace una, dos o tres curvas o si va derecho. Lo que necesita saber quien viaja es cuál es la estación que viene antes y cuál viene después. Como si estoy en este ramal y necesito vincularme con este, tengo un punto en el que puedo producir un transbordo. Y si tuviera que vincularme con este otro, tengo que entender que necesito hacer más de un transbordo para poder producir esa conexión.
De la misma manera, el único indicio que se produce del comportamiento del territorio en la superficie es una geometrización bastante abstracta de la traza del río Támesis, que tiene que ver fundamentalmente con no bajarse del lado equivocado del río y encontrarse en la imposibilidad de cruzar. Es decir, toda la geometría de la traza de los túneles, las distancias entre las estaciones, la materialidad, etc., se ha simplificado para describir fundamentalmente la dinámica de los flujos, su continuidad, su discontinuidad, su codificación como sistema, distintas líneas con distintos colores, para poder interpretar los sistemas combinatorios y las transiciones entre una línea y la otra, etc. De hecho, esa relación entre mapa y diagrama se emplea bastante literalmente, por ejemplo, en el trabajo que lleva adelante el estudio Gajín para Buenos Aires, donde presenta el sistema de transporte público de Buenos Aires en 2017 con dos documentos paralelos, el mapa detallado y el diagrama simplificado, ¿no? En el mapa detallado podemos entender efectivamente que hay una línea que corre debajo de una avenida y que va tomando todas las variaciones geométricas que la traza de la avenida Corrientes le impone, por ejemplo, a la línea B. Sin embargo, en el diagrama simplificado, muchas de esas geometrías aparecen enormemente abstraídas, rectificadas, etc., para poder sobre todo interpretar continuidad, discontinuidad y una relación informativa muy simplificada entre lo que sucede en la superficie, que en determinado tipo de documento es más completo para poder tener mayor detalle de esa correlación, y en el otro documento es simplemente indicativo, donde en un gris muy claro aparecen las principales avenidas que establecen relación con las estaciones de subte, y a partir de esto podemos deducir la pertinencia de bajarnos en determinado lugar o en otro, o cómo llegar a cierto lugar. La lógica de la descripción de las infraestructuras con sistemas diagramáticos y no con sistemas cartográficos que operan como representaciones de correspondencia dimensional y posicional con el territorio, se ha vuelto fundamental para el desarrollo de todas las redes infraestructurales, las de las instalaciones, las de los transportes, y cada red empieza a codificar, por ejemplo, con el problema del color de la línea, el espesor de la línea, la traza de la línea, los parámetros de su diagramación y por lo tanto las relaciones de continuidad, discontinuidad, semejanza y diferencia entre los elementos que aparecen representados. Esto a la vez puede permitir que, por ejemplo, la variación del ancho de la línea dé cuenta de una variación cuantitativa, como sucede en estos análisis del proyecto de las redes de transporte regional, en la que se integran los ferrocarriles a las autopistas y se interpreta dónde habrá mayores flujos, dónde habrá menores flujos, cómo cambian, se bifurcan, se asocian, etc. Por supuesto que previo al ejercicio de Beck, este tipo de trabajo ya existía. De hecho, el uso de los diagramas en la cartografía es incluso más antiguo que la traducción a geometría rigurosa. Los mapas de navegación de las tribus de la Polinesia eran diagramas, digamos, pero el modo en el cual este procedimiento se protocoliza y se traduce a una notación objetivada y comunicable es de alguna manera un ejercicio que se despliega sobre todo a lo largo del siglo XX en relación a los comportamientos infraestructurales. Vemos, por ejemplo, estos diagramas desarrollados en 1913, antes del mapa de Beck, sobre, por ejemplo, el funcionamiento de las principales redes de ferrocarril de Buenos Aires, y vemos cómo se producen, por ejemplo, superficies de distinto tamaño para dar cuenta de la cantidad de pasajeros que emplean cada una de las estaciones y poder avanzar en el diseño de las estaciones, de las redes, la administración de las frecuencias, etc. Si mapa, planta, plano, diagrama tienden a tener ciertas capacidades, como veíamos en el plano de Bermúdez, su asociación también empieza a producir
modos de volver más preciso y más específico la relación entre relevamiento y proyecto de la forma urbana. En el plan de la Comisión de Estética Edilicia no se trata de un plano, sino de un plan, es decir, de un conjunto de documentos de relevamiento y un conjunto de documentos de proyecto, un sistema de documentos, ¿no? En el plan de la Comisión de Estética Edilicia de 1924 para Buenos Aires, vemos cómo se reúne la técnica diagramática del diseño de flujos que se solía emplear para el ferrocarril, se asocia con un sistema de avenidas de superficie dibujadas en negro, el ferrocarril aparece dibujado en rojo, y a la vez se vinculan determinadas superficies a ese sistema de entramado de líneas. Esas superficies son parques, son espacios públicos. Fíjense cómo de este documento emerge una idea de una estructura organizativa macroscópica de la ciudad que ya no responde al problema de la grilla, manzana por manzana, sino que imagina que la ciudad puede organizarse como un sistema de avenidas que se vinculan regularmente, produciendo esta especie de trama mayor de paseos públicos, y que esas avenidas están íntimamente vinculadas a un sistema complementario de espacios públicos verdes, de plazas, que de alguna manera definen este perfilamiento, esta imaginación de la ciudad futura. Incluso aparecen categorías como avenida paseo, es decir, aquellas avenidas que son además bulevares y que incluyen especialmente relaciones entre áreas verdes. Conocemos todos seguramente la experiencia de transitar Avenida de los Incas o algunos tramos de la Avenida Caseros en proximidades del Parque Lezama o la Avenida del Libertador, es decir, avenidas que son concebidas como no solo vías de comunicación, sino enlaces entre sistemas verdes, siendo ellas mismas corredores arbóreos, ¿no? Por lo tanto, en este proceso de hibridización de materiales se va desplegando un saber respecto de cómo relevar y al mismo tiempo cómo proyectar la ciudad y cómo imaginar clases de materiales que son progresivamente cada vez más específicos, que son, podríamos decir, proyectos o incluso invenciones, ¿no? En particular me gustaría detenerme en el plano de la Tzina, hecho sobre fines del siglo XIX, donde podemos reconocer una estructura urbana compacta que de alguna manera vincula como la ciudad densa con los suburbios. Esa ciudad densa tiene de alguna manera un límite trazado por determinados elementos fundamentales, ¿no? Como la estación 11 y el corredor del oeste, acompañando la avenida Rivadavia con el ferrocarril del oeste, la estación de Constitución y el corredor del sur, vinculando las áreas centrales de la ciudad con Barracas al sur, Avellaneda, Quilmes, etc., y el área de Retiro y la traza del ferrocarril que acompaña la línea costera pasando por el pueblo de Belgrano, por ejemplo. Vemos, sin embargo, una situación muy particular sobre la que vale la pena que nos detengamos. De todas las áreas verdes disponibles en la ciudad, hay una que aparece dibujada de otra manera, ¿no? Y es Palermo. En particular, los bosques de Palermo se presentan ahora no como naturaleza, sino como otra clase de material, como parque. Cuando reconocemos, por ejemplo, el plano que produce Carlos Thais para presentar el proyecto del Parque 3 de Febrero, lo que podemos observar es que ese material tiene una lógica organizativa singular, ¿no? Se trata efectivamente de un área verde muy extensa, un área verde que tiene lógicas organizativas, por ejemplo, de la disposición de las especies muy particular. Se producen macizos, o sea, agrupamientos de árboles que producen manchas muy continuas, pero que a la vez aparecen atravesados por calles, de modo tal de que conformen en ese recorrido galerías, es decir, la calle pasa entre árboles, ¿no? Pero también hay árboles que se disponen a modo de hileras, hay agrupamientos de árboles que producen pequeños volúmenes más aislados, ¿no? Pero podemos entender que hay una técnica que supone la organización de macizos y claros, un modo de establecer la relación entre los caminos, esos macizos y esos claros, es decir, toda una serie de recursos organizativos propios del paisajismo y del modo de concebir el paisajismo de Carlos Thais. En el dibujo de Thais
Podemos observar también que fundamentalmente lo que aparece representado es el comportamiento de la relación entre el suelo y esas masas arbóreas. Podemos pensar que, bueno, se trata de una superficie natural, por lo tanto, básicamente lo que tenemos para describir es el pasto, los senderos y los árboles. Sin embargo, cualquiera que sepa cómo es el proyecto de Palermo, tal como lo concibió Domingo Faustino Sarmiento, sabe que se trata de una quinta normal. Y que sea una quinta normal quiere decir que hay una cantidad de programas muy complejos asentados sobre este parque, como el hipódromo, como el jardín zoológico, el jardín botánico, la sociedad rural y todo su espacio de exposiciones, los clubes, y cómo todos esos elementos están concebidos estratégicamente en este lugar, porque Palermo se concibe efectivamente como una unidad programática urbana compleja, como un espacio público que vincula las áreas verdes con instituciones, con infraestructuras, trazados de ferrocarriles y estaciones de tren, por ejemplo, ¿no? Y que todas esas instituciones tienen edificios, tienen toda una serie de soportes para las actividades. Piensen en la idea de que la sociedad rural se instala ahí para que pueda comunicar los desarrollos de la agricultura y la ganadería en su exposición regular de los avances de la agrociencia, el jardín botánico como muestrario de todas las especies arbóreas disponibles de las distintas, de los distintos medios ambientales del mundo, la exposición de los animales en el zoológico como modo de aprender sobre las clasificaciones de la zoología y además los distintos ambientes de distintos lugares del mundo en los que estos animales se desarrollan, los clubes como lugares para desarrollar la salud pública, es decir, no se trata de un área verde, se trata de un espacio público, de un dispositivo concebido como un dispositivo espacial muy complejo. Sin embargo, no aparece representado dominantemente desde la espacialidad de los edificios, la sección de la planta, los diagramas de los flujos, sino muy especialmente por el dominio de la organización natural, porque se trata de un parque, ¿no? Por lo tanto, empieza a ser muy influyente cómo cada campo disciplinar, como campo de saber, proyecta estas unidades de transformación urbana, ¿no? Cómo se proyecta un parque, cómo se proyecta un sistema vial y una estación, cómo se proyecta una institución, un edificio, y a la vez cómo se establecen las relaciones entre ellos. En el área del Riachuelo, en el corredor del sur, ya para la segunda década del siglo XX, podemos encontrar cómo ese paseo de la avenida Caseros encadena cuatro parques, ¿no? Que son el Lezama, la Plaza España, el Parque Ameguino y el Parque Patricios, que operan un poco a modo de un corredor verde asociado a la avenida, pero que a la vez de alguna manera tiende a regular el impacto de un enorme desarrollo industrial en el sur, donde encontramos estos sistemas ferroviarios que producen grandes plataformas de carga y descarga y de asociación de sistemas, ¿no? El empalme Midland, la estación Buenos Aires, la estación Solá, Casa Amarilla, y cómo estos sistemas a la vez vinculan una y otra de las riberas del riachuelo y se desarrollan todos los tejidos industriales concentrados a partir de los primeros desarrollos portuarios, vinculando antiguos saladeros con actuales frigoríficos, etc. Esta complejidad que empieza a quedar cifrada por el uso de colores, superficies, muy diversas técnicas de notación entre parques, digamos ferrocarriles, áreas de maniobra exclusivas, etc. Hacia 1940 vuelve a integrarse en un documento sistemático que describe la totalidad de la ciudad, en este caso el catastro de Goyeneche. Y me interesa especialmente cómo ahí emerge nuevamente una técnica de representación, ¿no? Como que fija su atención fundamentalmente en el modo en el que se cifran las características de los tejidos, cómo se ordena el espacio público con los sistemas de calles y avenidas. Cada calle tiene un nombre, tiene una numeración, etc. Hay un número de parcelas que corresponden a un número de una manzana. Cada parcela tiene indicada la forma en la que la edificación
construye y libera el suelo, es decir, cómo establece este ordenamiento de llenos y vacíos. Eso nos permite entender cómo emergen algunas viviendas colectivas que tienen determinadas características, cómo hay sistemas de viviendas individuales o privadas de ciertas características, cómo aparecen algunos elementos muy singulares en la organización de la ciudad, como la estación Constitución, donde viene el sistema de parrilla vial del ferrocarril, se convierte en un sistema de naves industriales y se asocia a un edificio de trazado Beaux-Arts, quiero decir, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Como de una arquitectura de halls, de halls encadenados, de espacios públicos asociados a la vez con una plaza, ¿no? Pero no solo eso, uno puede entender la continuidad del espacio público, su articulación con una institución que a la vez opera como nodo de un sistema vial de gran escala que articula movimientos peatonales con puentes a un lado y al otro, ¿no? Y movimientos de distintas clases de medios de transporte, pero a la vez sobre el espacio público aparece la traza de las vías del tranvía, incluso la manera en la cual el tranvía en el área de Constitución está tan demandado que tiene su propia estación, ¿no? Y cómo aparecen dársenas con las paradas de los tranvías, y empieza a producirse un tipo de cifrado. Cuando digo cifrado digo de enlazado gráfico, ¿no? De producir en un único documento muchos niveles de información distintos que asocian distintos materiales, ¿no? Y que permiten entender, por ejemplo, cómo emergen ciertas arquitecturas muy características, por ejemplo, la de los hospitales a modo de pabellón en parques, que hacen que de nuevo ciertos materiales que parecían distintos, el parque y la edificación, ahora empiecen a operar como una unidad compleja, mixta, ¿no? Como por ejemplo los sistemas de organización de pabellones en los hospitales, como organizaciones híbridas entre el parque y el edificio. Esta lógica de cómo pensar la planta urbana, ¿no? Y cómo entender esta función de la sección horizontal, de la distinción de volumen, es decir, de disquisición de llenos y vacíos a partir del corte de lo edificado, ¿no? Se funda especialmente en esta práctica definida por el plano de Giambattista Noli en 1748, la planta grande de Roma, ¿no? El plano de Noli es un relevamiento, de hecho no es un plano, es una planta, ¿no? Que corta a la ciudad a determinada altura y que distingue llenos y vacíos. Pero en particular, si el catastro de Goyeneche pone en valor cierto tipo de relación entre el espacio público y las edificaciones, el de Noli también cifra cierta manera de poner en relación a las edificaciones con el espacio público. Fíjense cómo determinados edificios, fundamentalmente los templos, aparecen cortados y nos muestran su espacio interior como espacio vacío asociado al espacio de la calle. No solo al de la calle, al de las calles y las avenidas que convergen en plazas, que tienen fuentes. Esas fuentes están asociadas a estos sistemas de puntitos que son los recorridos de las peregrinaciones. Los peregrinos llegan a Roma en la época de la Contrarreforma, recorren la ciudad, se acercan a las plazas, se refrescan, se mojan la cabeza y participan de un ritual religioso, por ejemplo, en determinado momento, por determinada conmemoración. Esto tiene que ver porque hay números, esos números nos dicen a quién está, por ejemplo, dedicada cada una de estas iglesias. Eso corresponde con el santoral, que es un calendario que indica cuándo se celebran las fiestas correspondientes a cada santo. Es decir, el mapa de Noli es en realidad un documento, pero podríamos decir incluso una máquina que explica, ¿no? Con la disquisición de llenos y vacíos, con esta explicación de la asociación íntima entre institución religiosa, espacio público en forma de plaza, equipamiento de la plaza y corredores urbanos, una dinámica de la Roma como la capital de la Iglesia Católica, como centro que recupera su hegemonía a partir de los nuevos rituales definidos por la Contrarreforma y por lo tanto ordena lo que vale la pena dibujar y cómo vale la pena dibujarlo en función de transmitirnos, de investigar y de proyectar cómo darle forma a esta ciudad. En el plan para
de París, desarrollado por Napoleón III, o mejor dicho, encargado por Napoleón III y desarrollado por Georges Eugène Haussmann en aproximadamente 1860 en París, en la capital de Francia, esta idea de la administración de los llenos y de vacíos y de la planta urbana, ahora sometida a este proceso de reconversión de la ciudad, aparece concebida sobre todo como un proceso de apertura de espacio, ¿no? Es decir, la traza de nuevas avenidas vaciando espacios que en la ciudad se presentan como llenos. Esto configura la París metropolitana moderna, ¿no? Abre estos grandes paseos públicos, vincula monumentos, produce de alguna manera toda esta disponibilidad de circulación que tiene que ver efectivamente con el desarrollo de la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, la necesidad de potenciar la circulación de los bienes y las personas, asumir la nueva escala de la metrópolis, pero también producir un cambio de la gobernanza de la ciudad. Para mitad del siglo XIX se habían producido muy serias revueltas en París, que venía por supuesto ya de haber producido la Revolución Francesa 50 años antes, donde tengamos presente, ¿no? Los sectores populares se organizaron para decapitar a la nobleza. Por lo tanto, los grupos gobernantes de París en ese momento entienden que tienen que reordenar el tránsito de la ciudad de manera de que esas revueltas populares que mantenían un control casi total del territorio una vez que se producían estos alzamientos con sistemas de barricadas y de imposibilidad de mover las tropas para avanzar en la represión, bueno, bajo las nuevas teorías de la higiene pública, de la belleza de la ciudad, aparece también la posibilidad de habilitar esta circulación también para las fuerzas represivas y de imaginar que hay un control del dominio de la esfera pública de la ciudad, que no puede ser monopolizada por nadie que no sea el Estado, ¿no? En este caso, el cifrado de esta serie de intereses termina definiendo la función del espacio público justamente como una transformación guiada por la gobernanza, es decir, por la capacidad de administrar el control del territorio. Y esto supone literalmente abrir espacios, es decir, producir vacíos, no tanto entender que la planificación imagina sobre todo cómo construir, sino que en este caso imagina fundamentalmente cómo establecer esta relación entre demolición y construcción, ¿no? Esta dinámica caracterizará al problema de la planificación urbana de ahí en adelante, entendiendo que la mayoría de las grandes ciudades del mundo ya ha sido construida y de alguna manera la planificación es fundamentalmente la administración no solo de la construcción, sino también de la destrucción. No casualmente, cuando Le Corbusier propone el Plan Boissy, se anima a imaginar este vaciamiento de las áreas centrales de París, porque apenas habían pasado 50 o 60 años del plan de Haussmann para las áreas centrales de París. Sin embargo, la mayoría de la historiografía urbana tiende a describir al Plan Boissy de Le Corbusier casi como una locura, ¿no? como una imaginación de una persona que casi desvariando imagina que puede demoler las áreas centrales de París para hacer una ciudad nueva. Bueno, en cierto punto ya se había hecho. No es tan extraño que Le Corbusier piense que puede suceder eso. Sin embargo, sí hay que entender que hay una diferencia sustancial que es la que pone a Le Corbusier en esta posición de visionario, vanguardista, exótico, aislado, ¿no? Que es que lo que Le Corbusier imagina es que puede producir un suelo público, puede vaciar toda el área central próxima a la isla de Francia para finalmente producir un suelo libre sobre el que disponer un grupo de rascacielos. Y esto es probablemente lo más utópico que está proponiendo Le Corbusier, no la sustitución de las arquitecturas, sino el cambio del estatuto del suelo, pensar que todo el suelo de la ciudad, o por lo menos una buena parte del suelo del área central de la ciudad, puede convertirse en propiedad pública y abrirse al dominio público. Con criterios un poco más pragmáticos, Le Corbusier aborda en 1947, en realidad desde fines de la década del 20, con Ferrari Ardoi y Kurchan,
el proyecto para Buenos Aires. Y el documento con el que lo presenta es un documento especialmente elocuente, es un fotomontaje, no es un plano, un mapa, un diagrama, es realmente como tomar como base el relevamiento aerofotogramétrico que se había producido en la ciudad algunos años antes, es decir, el relevamiento de registros fotográficos producidos volando con aviones por arriba de la ciudad, compuestos como un collage, foto por foto, hasta producir un documento continuo, y sobre eso monta unos papeles recortados sobre los que dibuja el proyecto de la transformación urbana. Si en el plan de Haussmann en París, esas operaciones de vaciamiento, ¿no? Se producen como tajos, en el plan de Le Corbusier justamente esas aperturas introducen de nuevo un tipo de material nuevo para la imaginación de la ciudad, en todo caso para la imaginabilidad de la ciudad. No solo unos rascacielos flotantes que han hecho muy famoso al plan, sino también unas autopistas, avenidas, trazadas sobre espacios verdes. Es decir, no aparece el corte como el corte de la avenida, sino que aparece un material híbrido que es la avenida Paseo, ahora convertida en autopista Parque, ¿no? Que vincula, por ejemplo, el sur y el norte de la ciudad. Reconoceremos que la mayoría de las cosas que introducen Le Corbusier y especialmente Ferrari Ardoy y Kurchan en el proyecto de Buenos Aires actualizan debates que estaban completamente vigentes para la ciudad en ese momento. Si es posible abrir una avenida norte-sur que terminará siendo la 9 de julio, ¿no? Si es posible transformar el área de Casa Amarilla y desafectarla de su comportamiento como playón ferroviario y convertirlo en un tejido experimental de viviendas, cosa que sucederá finalmente con Catalina Sur. Si es posible reconvertir el antiguo e ineficiente Puerto Madero como un área recreativa que complemente los usos de las áreas centrales de la ciudad con una serie de rascacielos volcados sobre el río. Si algo de esto les suena parecido a lo que ha sucedido con Puerto Madero, tienen razón, ¿no? Si es posible pensar que se produce un centro de entretenimientos y de diversiones en el corredor de la Avenida Corrientes, donde estaban los teatros y los cines. Es decir, hay un modo de presentar una nueva manera de organizar la ciudad, pero que opera seguramente con una gran e interesante influencia de Ferrari Ardoy y Kurchan, como un modo también de relevar las polémicas, las reflexiones que el campo disciplinar, que la sociedad está teniendo respecto de la transformación de la ciudad. Modestamente, el proyecto solo pone sobre la foto de la ciudad, ¿no?, estas intervenciones, de modo de presentarnos que hay una gran parte de la ciudad que seguirá siendo como es. Ni siquiera hace falta describirla, será tal y como lo manifiesta la imagen actual, ¿no? Sin embargo, es muy importante entender en qué radica la diferencia entre una imagen y un documento cartográfico. Si vemos, por ejemplo, justamente ese relevamiento aerofotogramétrico sobre el que se asienta el plan de Le Corbusier, el que se produce sobre la década del 30-40, que después se vuelve a producir, y esta es la imagen que vemos ahora, en 1965, ¿no? Lo que podemos reconocer es que cuando vemos una imagen, la información no aparece codificada, cifrada, con una técnica de notación que opera a modo de referencia, sino que lo que vemos es simplemente toda, en este caso, una diversidad de tonos de grises que aparecen registrados por la lente y que dan cuenta de ciertos comportamientos que necesitamos interpretar, ¿no? Y por lo tanto podemos preguntarnos, ¿qué es esto que vemos acá? ¿Por qué se ve así? Justo está pasando una nube por arriba de esta vuelta del riachuelo en los bajos de Parque Patricios, en las proximidades de Barracas y de Nueva Pompeya. Bueno, no, en realidad lo que vemos es humo, es el humo de la quema, es el humo de los basurales en los que se quemaba la basura en la ciudad de Buenos Aires y que se habían asentado ya estratégicamente desde hacía mucho tiempo en esta parte de la ribera del riachuelo, junto a toda una serie de complejos industriales que están a la vez produciendo sus desechos sobre el riachuelo. Esta dinámica, ¿no?, que aparece registrada en la foto, que se vuelve comprensible por esa mancha de humo, por esa borradura de la imagen,
podría volverse significativa para que podamos mapear, por ejemplo, ¿no?, qué tipo de convivencia se produce entonces entre los tejidos de vivienda consolidados del área de Barracas con la vecindad con esta catástrofe medioambiental. O cómo, por ejemplo, para ese momento, en las proximidades de Constitución, o en todo caso en la transición entre Constitución y Parque Patricios, encontramos a lo que era antes periféricamente la cárcel, el arsenal de guerra, el hospital militar y contiguamente el hospital de enfermedades infecciosas, el Hospital Muñiz, empiezan a quedar contenidos por tejidos que ahora ya no son de baja densidad, suburbanos, sino que empiezan a ser tejidos importantes para el desarrollo de la ciudad. Y por lo tanto, hacia 1965 se empiezan a disparar una serie de alertas respecto de cómo reconvertir estas proximidades entre áreas originalmente concebidas como de borde, pensadas como excluidas del tejido urbano, y que ahora operan como espacios contenidos y centrales de la ciudad. Efectivamente, lo que va a pasar es que reconoceremos en todo el desarrollo que va desde esas últimas décadas del siglo XX hasta el presente, una serie de acciones pensadas para imaginar la transformación de estas áreas. Cómo sustituir el arsenal de guerra por un parque, cómo sustituir ese parque por un hospital como el Garrahan, un hospital de alta tecnología, cómo llevar adelante un concurso, implantar este nuevo proyecto como un área de transformación y de renovación del área urbana, cómo acompañar esa operación con el proyecto que se lleva adelante para la otra parte del arsenal, del otro lado, entre Brasil y Garay, para imponer ahí la nueva ciudad judicial y trasladar los tribunales al sur, proyecto que no se realiza, cómo sustituir la antigua cárcel de Caseros por la nueva sede del Archivo General de la Nación y un museo complementario, cosa que por ahora se realiza a medias, cómo imaginar las potenciales transformaciones del Hospital Muñiz, de la Estación Buenos Aires, donde se desarrolla el Plan Procrear, de las condiciones ribereñas del riachuelo y habilitar los caminos de sirga, la potencial urbanización de la Villa 2124, asentada sobre los antiguos basurales de la quema, y todos esos proyectos que en principio podríamos pensar individuales, podrían estar sometidos de repente a un concurso en 2008 que imagine un parque lineal del sur que los articule. Sabemos que eso no ha sucedido, como no han sucedido muchas cosas, pero sí han sucedido otras, ¿no? Es decir, de todas estas acciones, algunas se han llevado a cabo parcialmente, muchas de sus relaciones permanecen rotas, permanecen potenciales, se siguen debatiendo, se sigue especulando sobre la factibilidad de su gestión. Es decir, la idea del proyecto urbano, ¿no?, es una idea muy diferente a la del proyecto arquitectónico. Por supuesto hay muchos proyectos arquitectónicos que no se realizan, pero fundamentalmente lo que pasa con el proyecto urbano es que es un vehículo de transformación, no es necesariamente la prefiguración exacta de lo que va a suceder, sino que es en todo caso un vector de cambio, una fuerza transformadora. Es una acción, una imaginación de transformación que se proyecta hacia la esfera pública, que habilita debates y habilita mecanismos de gestión para volver verosímil la discusión sobre el destino de la transformación de la ciudad. Y en este sentido, progresivamente va siendo cada vez más complejo el estatuto del plan, ¿no? El último plan producido para la Ciudad de Buenos Aires es el Plan Urbano Ambiental, finalmente aprobado en 2009, pero que aparece sintetizado por este documento, un documento que difícilmente puede ser interpretado como un documento de proyecto, o en todo caso, si proyecta algo, proyecta vaguedades, ¿no? Proyecta esquemas, flechitas, superficies, líneas que no se entiende bien hasta dónde llegan, pero que en todo caso cifran la atención sobre objetos que nos va a interesar estudiar especialmente. Cómo entender la recualificación del borde costero en el norte y habilitar algún tipo de relación entre la ciudad y el río a partir de estas transformaciones. Cómo imaginar estos puntos claves, la urbanización de la Villa 31, la función del puerto nuevo, la relación entre Retiro y el corredor de vías que está vinculado al corredor de parques que viene desde Palermo y llega hasta la reserva ecológica. Cómo entender el corredor sur, la reconversión de estas áreas altísimamente contaminadas y degradadas de las proximidades del riachuelo
vinculados a un cambio de paradigma productivo de la ciudad, ya débilmente industrializada o en todo caso en un proceso de cambiar su matriz productiva, de qué manera pensar las relaciones a un lado y al otro de la costa, cómo imaginar de alguna manera, ¿no?, la realización de la gran operación conjunta con la provincia de Buenos Aires del saneamiento del riachuelo, pero también cómo interpretar el destino de esa antigua traza del ferrocarril que salía de la estación 11, ¿no?, y que conectaba con toda la expansión del área metropolitana hacia La Pampa, pero que en esa disponibilidad de conexión produce una cesura, un corte, ¿no?, que dificulta las relaciones transversales y que por lo tanto empieza a especular sobre el cambio de posición de la vía, el famoso soterramiento del Sarmiento y la aparición de algunos parques lineales en su lugar y otros sistemas de comunicaciones transversales. Sin embargo, todo eso no aparece definido de ninguna manera con una cartografía precisa. Y la propia vaguedad del plan es la que de alguna manera define su débil capacidad transformadora, ¿no? Y eso podríamos entenderlo, que es la manifestación de la dificultad de establecer consensos respecto al futuro de la ciudad. ¿Cómo potenciar estas transformaciones? ¿A qué intereses responder en estas transformaciones? El gobierno de la ciudad lo que hace es avanzar en determinadas líneas de este encuadre definido por el Plan Urbano Ambiental y sobre todo imagina la posibilidad de desarrollar una serie de distritos asociados al corredor del riachuelo, donde favorecer la instalación de nuevas empresas o de nuevos emprendimientos o incluso de nuevos habitantes con favores de las condiciones impositivas, ¿no? Esta idea de renovar las áreas aparece entonces fundamentalmente bajo una hipótesis, que es sustituir la propiedad del suelo actual por nuevos propietarios que tengan mayor capacidad de invertir, imaginando que lo que va a producirse es un desplazamiento de actores. Habrá nuevos actores en estos barrios que, sustituyendo a los anteriores, podrán producir determinados cambios. ¿Es eso lo que responde a los intereses de los habitantes de esos barrios? ¿Ese es el mejor modelo de transformación? ¿Cómo llevar adelante el monitoreo de la contaminación del riachuelo? ¿Qué está haciendo efectivamente la planificación urbana por esto? Bueno, estas controversias terminan de amplificar la función de la cartografía contemporánea en este ejercicio llevado adelante por Garage Lab con la colaboración de M7 Red, que se presentó en 2014, que se llama ¿Qué pasa Riachuelo? Y que presenta otro tipo de forma cartográfica, la plataforma. Alguien podrá decir, bueno, pero lo que vemos es un mapa con un formato parecido a los mapas de Google, un mapa basado en los sistemas de información geográfico. Sí, pero no es simplemente un mapa porque es una plataforma que asocia una serie de datos estadísticos, una serie de informes, una serie de monitoreos y que puede ser editado por muchas personas al mismo tiempo online y que se actualiza progresivamente en función de cómo visualizar información que está parametrizada por sistemas planillados y que por lo tanto permite navegarlo, hacer zoom, alejarse, acercarse, cambiar información, etc. Es decir, se convierte en la visualización de un modelo interactivo que asocia información digital. Ese formato, el de la plataforma, que conocemos muy bien por Google Earth, por el Street View, por toda una serie de documentos cartográficos contemporáneos, se presenta acá además como un cambio cualitativo respecto de cómo generar información y cómo visualizar la información. De hecho, lo que es más interesante es que se trata de un mapa para monitorear las dinámicas de transformación del riachuelo. Hay una orden judicial donde hay una serie de empresas que tienen que modificar los desechos que vierten sobre el riachuelo y tienen que llevar adelante determinadas políticas. Hay una serie de municipios que tienen orden de llevar adelante determinadas políticas. Este documento es un documento alimentado por organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas y sociales, vecinos de la ciudad, etcétera, que monitorean si se cumple lo que está dicho, acceden a la información que está georreferenciada, reconocen que ahí alguien tiene que hacer algo y dicen si está sucediendo o no está sucediendo. Y para eso el propio documento incluye,
¿no?, el instructivo de cómo crear un reporte y participar de estas dinámicas de monitoreo. No casualmente, este sitio está caído porque perdió su capacidad de financiarse, que dependía de una serie de becas coyunturales, ¿no? Pero, sin embargo, instala de un modo especialmente interesante el uso de los medios digitales y la transformación de la cartografía en esta tensión que será clave para nosotros y definirá en buena parte el futuro de la función cartográfica en la descripción de la forma urbana y territorial, que es cómo volver visible la información disponible. Es decir, en momentos en los que parece que disponemos de toda la información, la clave es cómo visualizarla para poder interpretarla. Por otro lado, este problema de cómo establecer una relación entre ideas y visualización también modifica las herramientas de la planificación urbana. Buenos Aires, cuando actualiza su agenda de planificación, no vuelve a producir un plan, sino que produce un modelo. ¿Qué sería un modelo? Bueno, es más bien un conjunto de ideas, un conjunto de propuestas, un concepto para relacionar el comportamiento de la ciudad con una imaginación de futuro que, sin embargo, no llega a constituirse como proyecto, no llega a constituirse como plan. ¿Y qué forma adopta? La cartografía del modelo territorial se presenta como una cartografía de ilustración gráfica. Podemos pensar que no está hecha ni por geógrafos ni por urbanistas, sino por diseñadores gráficos. Y en ese mecanismo de facilitar la comunicación se presenta, por ejemplo, una zona de edificación sustentable de alta densidad deseada para el futuro de la ciudad en correspondencia con un área de sustentabilidad hídrica, es decir, de las cuencas del riachuelo, del Medrano y del arroyo Maldonado, ¿no? Medrano y Maldonado están ambos entubados en este momento, y en un documento consecuente que se llama Espacio Público se superponen esos dibujos y podemos reconocer cómo, muy extrañamente, la ciudad piensa proyectar sus áreas más densas exactamente arriba de las cuencas de inundación de los ríos urbanos. ¿Por qué será? No hay ninguna explicación, una cosa se pone arriba de la otra y, sin embargo, no hay ni siquiera un indicio de que eso se presente como un problema sobre el que haya que producir algún tipo de reflexión. Es más, se siguen amontonando datos y capas hasta producir una imagen muy atractiva, también muy difusa, yo diría incluso muy confusa, en la que es muy difícil saber qué se está proyectando, cuál es el soporte imaginativo detrás de estos dibujos. ¿Qué están queriendo decirnos estos dibujos? De hecho, los documentos más elaborados, los que tratan de volverse más sintéticos de la elaboración del modelo territorial, terminan siendo nubes de píxeles, ¿no?, para finalmente producir esta lámina que reúne un montón de imágenes urbanas enigmáticas alrededor de una serie de índices. Ahora tenemos este índice, tenemos que llegar a este índice. ¿Cómo llegamos a ese índice de sustentabilidad urbana? Bueno, en el propio modelo hay algunos argumentos. Por ejemplo, aparece la idea de que la ciudad puede mejorar su compacidad corregida. ¿Qué es la compacidad corregida? Es la relación que se establece entre densidad de edificación y espacio público. ¿Cómo aspira a corregir la ciudad su compacidad? Homogeneizando la compacidad, es decir, volviendo muy regular la relación entre edificaciones densas y espacios verdes. De la misma manera que propone alcanzar una equitatividad del valor del suelo, es decir, encontrar un modo de distribuir homogéneamente el valor del suelo. ¿Qué quieren decir estas ideas que a priori, en términos de un modelo, parecen no solo correctas, sino deseables? Equitatividad, corrección de la compacidad, ¿no? Sin embargo, hemos visto que la ciudad de Buenos Aires se ha vuelto compleja. Era una grilla homogénea y ha adquirido complejidad para alojar equipamientos, servicios que operan a escala metropolitana. Corregir la compacidad y distribuir homogéneamente alta densidad con pequeños espacios verdes implicaría edificar en los grandes espacios verdes de la ciudad. La equitatividad del valor del suelo implica que va a bajar el valor del suelo en las áreas más caras o que subirá el valor del suelo de las áreas más baratas. Eso no aparece proyectado.
aparece formulado, modelado, pero la ausencia del plan es lo que habilita que las acciones que lo implementen sean todavía más inciertas. Podemos tener algunos indicios del uso de las plataformas y la cartografía en los procesos proyectuales en las bases del concurso desarrollado por la FADU y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace un par de años para el Parque Salguero, para la reconversión del Parque Salguero. En las bases, en la redacción de las bases en las que participaron especialistas designados por el actual gobierno de la facultad, aparecen estas cartografías que nos indican, por ejemplo, que en el área costera norte de Buenos Aires hay ciertas alturas parcelarias donde todo el frente de Avenida del Libertador es muy alto y el borde costero presenta alturas bajas, menores a 2 pisos en contraste con el resto del corredor norte que muestra mayores alturas. Y cuando dicen el borde costero, a lo que se refieren es a la ex ciudad deportiva de Boca, la reserva ecológica, el puerto, el aeroparque, los parques de Palermo, Ciudad Universitaria, los clubes ribereños como River o la antigua ESMA o el CENARD o el Parque de los Niños. ¿Por qué tendrían que tener la misma altura que las torres de Avenida del Libertador, el aeroparque o Ciudad Universitaria o los bosques de Palermo? Respecto del equilibrio de usos, aparece mapeado en estos términos y dice, en contraste con el corredor norte de la ciudad, en el borde costero predomina el uso no residencial, produciéndose un desequilibrio entre la costa y el resto de la ciudad. ¿Es un desequilibrio que no haya residencias en el puerto o en la reserva ecológica? ¿Es un desequilibrio que no esté habitado el aeroparque o los bosques de Palermo o Ciudad Universitaria con residencia permanente? ¿Qué clase de especulación es la que imagina que todas estas áreas especializadas, las que determinan la relación entre la ciudad y el río, debieran comportarse igual que los tejidos interiores de la ciudad? ¿Qué clase de especulación es aquella que nos presenta en un mapa que la densidad de población es baja en la orilla del río, con excepción del barrio 31, donde nos muestra que ni en el puerto, ni en la reserva ecológica, ni en Ciudad Universitaria, ni en el aeroparque, ni en el bosque de Palermo, vive mucha gente? ¿Debiera vivir mucha gente ahí? Y en el documento Dinámica Urbana, titulado Dinámica Urbana, dice, en relación a la dinámica inmobiliaria, los dejo a ustedes interpretar por qué se confunden urbana con inmobiliaria, se indica que el valor del suelo de estas áreas es muy alto en el borde de la ciudad. Esta idea de que el valor del suelo es muy alto en la reserva ecológica, en el puerto, en el aeroparque o en Ciudad Universitaria, es en sí llamativa porque esas tierras no están a la venta, no están en el mercado inmobiliario, no están cotizadas como tales. ¿Por qué aparecería la idea de que ese valor del suelo es muy alto si no se está reflexionando en venderlo? El modo en el cual los datos cuantitativos obtenidos del INDEC, de los registros de los informes de las inmobiliarias, de toda una cantidad de datos importantísimos disponibles, lo que podríamos pensar en estos términos, en términos actuales como la Big Data, digamos, y la forma de traducir esto a mapeo se presenta con una objetividad impecable, ¿no? Es más, hasta podría presentarse con una interfase automática, cómo pasar del Excel al plano y visualizarlo. Sin embargo, es clave entender que es imprescindible para entender la forma urbana establecer las relaciones de semejanza y diferencia antes de avanzar en las cuantificaciones. No podemos medir como si se tratara de lo mismo elementos de la forma urbana que tienen destinos y sentidos completamente distintos, ¿no? Este problema lógico parece atravesar una confusión, podríamos decir, involuntaria o intencional, de los mecanismos de planificación de la Ciudad de Buenos Aires y de algunos profesores de la facultad operando como autoridades del concurso, que no parecen distinguir la diferencia entre lo público y lo privado. Tenemos entonces un desafío enorme, que es cómo avanzar en el estudio de la forma urbana para recuperar la capacidad reflexiva cuando todo parece estar a la vista
Y sin embargo, mucha información puede ser manipulada o ocultada o tergiversada o interpretada de modos poco relevantes desde el punto de vista del conocimiento disciplinar. Necesitamos recuperar la capacidad de nuestro campo de conocimiento para producir conocimiento relevante y pertinente, y no para secundar operaciones enunciadas con cualquier fin, pero con destinos que no tienen ninguna relación con las necesidades reales de la transformación de la ciudad. Me gustaría presentarles esta situación, que es la imagen satelital que podemos observar de un área ribereña sobre el río Reconquista del partido de San Martín, en el que todo parece estar a la vista. Cuando uno aborda un ejercicio de proyecto, por ejemplo, cómo imaginar la transformación de algunas áreas públicas del barrio Carcova, que es este barrio popular próximo a la traza del Camino del Buen Aire y los bajos del Reconquista, lo primero que podemos reconocer es que este territorio, que se presenta perfectamente recorrible con Google, es absolutamente imposible de ser recorrido desde el punto de vista físico real, ¿no? Hay una unidad penitenciaria completamente cerrada, la autopista funciona como una barrera infranqueable, el propio río Reconquista también como otra barrera imposible de franquear. Del otro lado aparece el cinturón ecológico del área metropolitana, el CEAMSE, donde se recolecta la basura de prácticamente todo el área metropolitana y se compacta y se procesa en términos completamente herméticos y casi secretos. Es decir, todo este territorio fragmentado, roto, interrumpido, no puede ser interpretado con este documento. Necesita otro tipo de mapeo para poder imaginar algún escenario de transformación posible, productivo y reflexivo. En ese contexto, lo primero que entendimos que valía la pena hacer era desarrollar una lista de actores, entender quiénes estaban en ese territorio, cuáles eran sus controversias y por qué era imposible entender que se relacionaran entre sí, a qué se debía esa fragmentación. Para lo cual había que hacer una lista, pero después poder hacer un mapa de relaciones entre ellos, en este caso con la forma del diagrama, para entender quiénes podían oficiar de nodos o de articuladores entre las distintas instituciones o agrupaciones políticas y sociales que participaban de ese territorio, para entender en qué medida encontrar consensos y ejes de transformación que se volvieran factibles. Es imprescindible entender que disponemos de todos estos mecanismos y que, por ejemplo, el diagrama podría volverse una herramienta productiva para entender este tipo de visualización de la organización de los actores en el territorio, más que un mapa que dé cuenta de ellos en términos de su posición relativa en el suelo urbano. Vamos a invitarlos entonces a acompañarnos en este curso en la construcción de estas plataformas de relevamiento e interpretación de la forma urbana de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos construyendo determinados mapas que a la vez asocian información que está ordenada en una serie de archivos. Esos archivos están condensados en el archivo Buenos Aires, incluyen cartografía histórica de la ciudad, reseña de códigos, planes y proyectos urbanos, bibliografía, compilación de documentos de imágenes históricas o de registros fotográficos de la ciudad, también una organización analítica de debates públicos alrededor de noticias, informes y publicaciones sobre la ciudad de Buenos Aires, y muy especialmente un atlas de mapas temáticos e investigación que está alimentado fundamentalmente por los trabajos producidos por los propios estudiantes de los cursos desde que venimos trabajando en estas organizaciones hace ya unos cuantos años. Vamos entonces a ordenar las actividades del curso a partir de este sitio web. La mayoría de las actividades de este curso serán presenciales. Tendremos cada tanto alguna actividad no presencial que está descrita en el programa, sobre todo cuando lancemos unidades temáticas y tengamos estas clases teóricas y hagamos entregas. Después, en general, vamos
a encontrarnos en los talleres de la FADU. En particular este año entonces vamos a concentrarnos sobre la investigación de estos nodos metropolitanos caracterizados por fundamentalmente 3 puntos de convergencia de grandes flujos desde el área metropolitana a las áreas centrales de la ciudad, estos nodos que antes eran periféricos y que se han convertido en centrales, Retiro, Once, Constitución. Los vamos a empezar a estudiar como un conjunto de casos ordenados dominantemente como estaciones, ¿no?, donde convergen infraestructuras, plazas donde se asocian estas continuidades del espacio público con modos de concebir la función de los espacios públicos complementarios para el esparcimiento, para la articulación con las estaciones, para los mercados, etc. Y instituciones u organizaciones edilicias que alojan instituciones que puedan estar vinculadas a hospitales, mercados, centros logísticos, ministerios, concebidos fundamentalmente para caracterizar e introducir transformaciones relevantes cada vez que son proyectados en la relación que se establece entre el espacio público de la ciudad y su relación con los tejidos. Empezar por estos casos nos va a permitir expandir nuestras atenciones hacia el comportamiento de estas áreas y empezar a dialogar comparativamente entre ellas. Cada comisión va a trabajar sobre una de estas áreas y vamos a tener actividades entre comisiones para poder ir compartiendo las observaciones que vayan haciendo ustedes y los desarrollos de sus trabajos entre todos. Vamos a empezar entonces por el trabajo práctico 1, al que vamos a llamar planos de proyecto. Cada uno de ustedes va a recibir un caso de estudio que será una arquitectura, un parque o una infraestructura, pero ustedes están asociados a otro estudiante y entre ambos trabajarán con 2 proyectos. Según el caso que tengan asignado, habrá algunas condiciones particulares respecto de cómo abordar la notación. Si se trata de una arquitectura, trataremos de registrar especialmente la información referida a la organización de la edificación, es decir, el problema de cómo describir el volumen, cómo describir la sección de esa construcción y entender las relaciones de espacio y de construcción, ¿no?, tomando como modelo la planta y basándonos en un apunte que se llama volumen. Si te toca un parque, trataremos de registrar especialmente la organización del suelo natural, artificial, las especies, el equipamiento, trabajando sobre la notación de superficie. Si te toca una infraestructura, trabajaremos especialmente sobre la información referida a la organización de flujos, nodos, enlaces con el espacio público, utilizando sobre todo la notación de línea. A la vez, cada uno de ustedes, una vez que empiece a desarrollar cierta técnica de notación, tendrá la oportunidad de discutir y colaborar con su compañero para, entre ambos, encontrar una manera de compatibilizar esa técnica. Todos los dibujos pueden apoyarse en algunas bases comunes que estamos compartiendo, estarán en escala, tendrán un trabajo. Les recomendamos que empleen una técnica gráfica acumulativa, que piensen que es un trabajo que se va a desarrollar durante varias clases y que puede ir adquiriendo cierta complejidad y cierta precisión a medida que vayamos observando cada vez con más atención y discutiendo cómo representar lo que pretendamos representar. Y el material de trabajo se basa en 2 fuentes: la bibliografía de los proyectos, que está apoyada en el sitio web con una entrada para cada caso, y los criterios de notación específicos que aparecen documentados en los apuntes. En las próximas 2 clases nos encontraremos en la FADU para presentar los avances del trabajo. En la clase que viene haremos unos esquicios en clase. Por favor, tengan presente traer materiales de dibujo que aparecen indicados en el diario de clases y entregaremos esto finalmente en la clase 4. Los apuntes introducen cada uno de ellos, estos son botones que están en el sitio web para acceder a esos apuntes, introducen cada uno de ellos algunas indicaciones muy generales que se basan en mucho de lo que hemos dicho en esta clase teórica y que presentan una serie de ejemplos indicativos respecto de cómo pensar, por ejemplo, la representación del volumen, imaginando sobre todo cómo entender determinadas técnicas de notación de la planta urbana, cómo pensar estas secciones horizontales, cómo administrar las continuidades y discontinuidades, las técnicas de notación,
cómo pensar los problemas de superficie con una serie de ejemplos que tienden a describir si distinguir más o menos los caminos de los canteros, el agua del césped, cómo representar a las especies arbóreas, en qué medida producir un dibujo más basado en colores planos, superficies geométricas o técnicas de representación un poco más variadas y más pintorescas, cómo avanzar en el empleo de los diagramas, cómo entender sus potencialidades, el uso de la notación en términos de parametrización de las líneas, traducción a geometrías más abstractas, o mayor correspondencia con las huellas de disposición y organización geográfica, o mayor abstracción y distanciamiento de esa organización territorial. Y por supuesto, en qué medida es posible que imaginemos modos mucho más híbridos de combinar técnicas gráficas para dar cuenta de aquello que nos interesa estudiar. Vamos a ir ahora a unas videoconferencias a escala de cada comisión. En la primera parte de la clase de hoy ustedes ya se han comunicado con el equipo para terminar de redondear cómo hemos armado las comisiones, pero todavía nos falta terminar de confirmar equipos, asignar casos de estudio, repasar consignas y orientarnos hacia la continuidad del curso. Este curso va a estar coordinado por Ludmila Kripa y Mariano Alonso, a quienes muchos de ustedes ya han conocido en Morfología 1, y los que no los conocieron van a ver qué lindo es conocerlos. Los docentes a cargo de las comisiones serán Lucila de Imundo Roura, Mauro Fernández, Lucía Solari, Sofía Frasquet-Dreyer, y vamos a estar colaborando con ellos los coordinadores de la cátedra, que soy yo, Gabriela Cárdenas y José Luis Caivano. Gabriela va a estar un poco más orientada directamente al taller de sistemas de representación geométrica, como saben los que cursaron con nosotros. José Luis va a estar a caballo entre los dos talleres, pero también trabajando bastante en todos los proyectos de investigación que están asociados a la cátedra. Y nos van a acompañar Julieta García, Bautista Fiori, Paco Gutiérrez Roura, Lucía Furman, Manuela Mujica, Cela Sansalone y Juan Shimazu, que están llevando adelante su pasantía en formación docente y que van a estar, como ya hace tiempo están colaborando en el proyecto de estos talleres, y ahora van a estar intensamente con nosotros trabajando en los talleres. Bueno, va a ser un placer trabajar con ustedes en este cuatrimestre. Esperemos que estén a gusto con estas agendas. Estamos a disposición para conversar lo que necesiten. Vamos a trabajar.